el estudio máster de JM Radio Maestra. El día de hoy vamos a hablar sobre la variación de los hábitos de los consumidores y la disminución de la brecha digital post-COVID. ¿Qué es lo que trajo este COVID? ¿Qué cosas nos trajo de nuevas? ¿Y cómo esto hizo variar los hábitos de los consumidores? Es decir, si nosotros teníamos antes unos hábitos que eran totalmente diferentes, el COVID, ¿cuánto hizo que varíen estos hábitos? Y además, si estos hábitos influyeron directa o indirectamente en la variación de la brecha digital. Esos son los temas que veremos el día de hoy. ¡Bienvenidos! Clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativo, educativo y cultural. Si estás en los negocios, necesitas entender el ambiente, tener una visión del futuro y conocer el pasado. JM Radio, en los 88.9 FM, presenta Hablemos de Negocios, un programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresa, con la conducción de Ricardo Ortega. Bienvenidos. Bienvenidos a Hablemos de Negocios. Todo empresario o emprendedor debe aprender, debe prepararse para el éxito. Hablemos de Negocios es una emisión de capacitación y emprendimiento que le entrega a usted, señor emprendedor, las mejores prácticas de ventas, marketing, liderazgo, management y talento humano, de manera que usted las pueda aplicar de forma fácil en su organización. Le saluda su amigo Ricardo Ortega, empresario, emprendedor y asesor empresarial. Todo por la 88.9 JM Radio Maestra. Los contactos al 2316-699, 2316-699 y para mensajes, solo para mensajes al WhatsApp 099-8498-852, 099-8498-852. Y bueno, pues en realidad cuando nosotros empezamos a hacer cambios en nuestras vidas, empezamos a tener obviamente cambios en el consumo, ¿no? Empezamos a tener distintos cambios en el consumo. Y esto es lo que ha pasado con el COVID. Primero voy a dar unos saludos. Alejandra Alvear nos está viendo. Buenos días, Magíster. Alfredo Nicolás Torres. Buenos días, Magíster. Jessica Carvajal. Buenos días, estimado Magíster. Cristian Macancela Vaca. Buenos días, estimado ingeniero. Lisette Solórzano, buenos días. Lisette Solórzano le saluda. Ricardo Velastegui, buenos días, Magíster. Le saluda Mayra Gordillo de EPS. Gracias por su apoyo para tratar un tema de gran importancia para la actualidad. Elisa, buenos días, Magíster. Saludos a todos. Cristian Macancela. Carolina Cuero, buen día, Magíster. Sarita Chumbo, buen día, Magíster. Marco Vega, estimado Magíster, buenos días. Patti Flores, buenos días. Y Tina Mayorga, buenos días, Magíster. Hernán Melo, Magíster, buenos días. Estamos ahorita con algunas personas ya en audiencia, esperemos que se integren algunas más. Pero vamos a hablar hoy de este tema que es importante entenderlo desde la trascendencia que tiene, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, cuando hubo el COVID empezaron nuevas reglas de juego. La pandemia ha generado los años más críticos para muchas personas y asimismo se desataron, obviamente, en el orden de salud, educación, economía y empresas, cosas que no tenían antes un precedente que nosotros nos recordemos, ¿no? Obviamente hay precedentes, pero muy, muy anteriores a eso, cuando hubo la otra pandemia, pero probablemente haya muy, muy pocas personas, si no es que nadie, que realmente se acuerden de un evento como el que se vivió hace como un siglo más o menos, ¿no? Entonces, este número de personas importantes que perdieron empleos, que perdieron sus empresas, otros que perdieron la vida, generaron que nosotros obligatoriamente cambiemos nuestros hábitos en distintas cosas. ¿Por qué? Porque se generó miedo, ¿sí?
El miedo a contagiarse, el miedo a que aparezca la enfermedad, el miedo de que la enfermedad no está en ningún lado, no es visible, pero está en todos lados, porque de cualquier forma nos podemos contagiar, fue un tema bastante grave. Esto generó varias cosas. La primera que voy a topar es el famoso estrés, ¿sí? ¿Qué es este tema de estrés? Alguna vez ya lo habíamos topado acá. El estrés no es ni bueno ni malo. En realidad sí es medio bueno, porque es un mecanismo que nosotros tenemos, o es algo que nosotros habíamos tenido desde hace 2,5 millones de años que existimos. Desde ahí aparece el estrés. Y el estrés tiene dos mecanismos. El primero, que es un mecanismo de supervivencia, entonces si algo nos va a atacar, nosotros reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, pues al principio nuestro corazón empieza a latir a toda velocidad, mucho más rápido de lo normal, y cuando ya reacciona, cuando el corazón está latiendo así, nuestra sangre empieza a fluir de manera más rápida, ¿sí? Por lo tanto nos volvemos mucho más rápidos. Pero ahí viene un problema. El problema es que la sangre se va directamente a las piernas y a los brazos para salir corriendo, ¿no? Bueno, hay 3 mecanismos que podrían desatarse, ¿no? El uno es que le dé catatonia, el otro es que salga corriendo, que huya, y el otro es que ataque, que usted se defienda, ¿no? Normalmente es el de huida. Y este de huida implica que usted va a tener mayor velocidad, pero al mismo tiempo implica que usted no va a tener reguladas el resto de acciones de su cuerpo. Todo lo demás que tiene su cuerpo no las va a utilizar de la manera adecuada, ¿sí? Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, algunos dirían, es buenísimo, imagínese la velocidad que voy a tener. Sí, pero el estómago, por ejemplo, deja de tener la misma cantidad de sangre. Por lo tanto, si yo como algo que está en el sistema digestivo, no se va a poder digerir bien, por lo tanto se va a podrir. Y si esto se daña, ¿qué va a pasar? Bueno, pues es simple, nos da reflujo gástrico, nos da problemas de ardor en la garganta, ardor a nivel del flujo gástrico, ardores estomacales, la famosa gastritis, etcétera, etcétera, ¿no? Dolores musculares, tenemos unos dolores a nivel de espalda, a nivel de cuello, ¿sí? A veces despertamos y no podemos ni siquiera virar el cuello a un lado, sino que tenemos que movernos así con todo el cuerpo. Todo eso viene producto de este famoso estrés. Entonces, el estrés como tal no es ni bueno ni malo porque nos genera unos mecanismos de defensa, eso es cierto, pero por otro lado, también cuando llega y nos afecta totalmente, nosotros empezamos a tener algunas enfermedades. Ahora, si el estrés y este mecanismo desaparecería enseguida cuando ya pasó la amenaza, nosotros estaríamos más tranquilos. Pero la pregunta es, ¿la amenaza del estrés frente al COVID es visible? No, no es visible, por lo tanto yo no sé quién está enfermo y por lo tanto yo tengo miedo de que me pueda contagiar. Antes de la vacuna era incluso mucho más crítico, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos son los que empiezan a generar el espacio propicio para todo lo que después empezamos a vivir, inclusive después ya con las vacunas. Hoy, lo único cierto que tenemos hoy en día son escenarios crónicamente inciertos, ¿sí? Es decir, estos escenarios crónicamente inciertos lo único que hacen es que todo se varíe. Y ahí vino una noticia que es positiva. Por un lado es positiva. Se aceleró en por lo menos unos 7 años esta gran revolución digital aquí en Ecuador. 7 años, ¿sí? Es decir, nos hubiéramos demorado 7 años para lograr lo que se logró en el 2020. Y sin embargo, de todos estos problemas que hemos tenido y de todas estas bendiciones, que, bueno, la revolución digital que haya mejorado es una bendición, es algo positivo. Sin embargo, de todo esto, esta revolución digital no ha llegado a todos lados, ¿sí? Pero de todas formas, la irrupción abrupta de las TIC, de las tecnologías de la información, lo que generaron es un cambio radical en las personas, en los empresarios, en las acciones, en los hábitos, forzando a muchas empresas, algunas inclusive, a desaparecer. ¿Por qué? Porque no pudieron reaccionar frente a lo que estaban viviendo, frente a lo que estaba pasando, ¿no? Tengo algunos otros
saludos. Hernán Melo, nos habíamos quedado aquí. Alejandra Alvear, excelente día, éxitos. Viviana Fernández, buenos días, ingeniero. María Luisa García nos dice, muy buenos días, magíster. Roberto Isa, buenos días, magíster, gracias por tocar este tema que es muy importante en estos momentos. Jofre Rafael Mora, buenos días, mi estimado ingeniero Ricardo, le saluda Jofre Mora, excelente tema, un fuerte abrazo, bendiciones. Muchas gracias a usted. Juan Francisco Fiallos, buenos días, magíster Ricardo, excelente día. Carmen Agila, buenos días, excelente día. Un abrazo cordial para todos y cada uno de ustedes, un abrazo fraterno para todos ustedes. Alexandra Masache nos dice, buenos días, ingeniero, saludos, excelente programa, muy gentil, muchas gracias a la audiencia en Facebook Live. A ver, ahora la pregunta es, estos elementos o estos escenarios crónicamente inciertos que hicieron variar a las TICs, ¿cómo afectaron directamente a nuestros hábitos de consumo? Bueno, desde distintas formas fueron afectados estos hábitos de consumo, ¿sí? Esta expansión del COVID contrajo efectos comerciales, económicos de magnitud que muchas veces no hubiéramos visto en poco tiempo. Pero ¿cuáles son estos problemas o estos cambios, ¿no? El primer gran cambio en los hábitos de consumo viene con la adopción de la tecnología digital. Es decir, mucha gente empezó a adoptar la tecnología digital. Antes había una resistencia muy grande, por ejemplo, por hacer transacciones comerciales en el celular, por los distintos riesgos, porque no me adapto, por un montón de cosas. Y sin embargo, este problema que vino con la pandemia generó que haya mayor aceptación para los consumos mediante tecnología digital, mediante celulares, mediante distintos medios digitales, ¿no? La computadora, etcétera. Pero los celulares empezaron a tener un protagonismo en estos momentos del COVID. Empezaron a aparecer los canales que tenían mayor aceptación. Por ejemplo, las radios no perdieron toda la aceptación, pero sí bajaron la aceptación en un punto alto. Muy importante el punto que bajaron, ¿no? Es decir, el porcentaje de aceptación bajó bastante. Después de esto, ¿quiénes empezaron a tomar la posición de estos hábitos digitales? Es decir, la gente empezaba a consumir ¿qué cosas? Bueno, YouTube, entre otras plataformas digitales, YouTube y Facebook fueron las que mejor acogida tuvieron. Y bueno, acá en Ecuador también TikTok empezó a crecer bastante. Según Mentino, el crecimiento de Facebook fue acelerado y fue impresionante. Entonces, las organizaciones, dándose cuenta de esto, empezaron a adoptar hábitos de acción comercial frente a esto de los celulares y empezaron a crear las apps de distintas empresas para consumo. Empezaron a desarrollarse los deliveries como algo súper importante. Entonces, la adopción de tecnología digital fue algo súper importante. Ahora, dentro de economía popular y solidaria, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito empezaron a tratar de adoptar esta tecnología digital. Sin embargo, no hay tantos ejemplos como para decir qué increíble lo que hicieron. Los bancos, por otro lado, empezaron a adoptar mucha tecnología digital y empezaron a tener resultados bien interesantes. Por ejemplo, uno de los bancos, Pichincha, que siempre ha tenido problemas con las colas, todo lo que es presencial, Banco del Pichincha es un problema. E inclusive sigue teniendo problemas con los cajeros, ¿no? Hay cajeros que usted ingresa la tarjeta, pide el dinero, le sale que por el momento no le puede dar el dinero, pero le contabiliza y le sale el dato de que le están debitando de la cuenta. Todo un problema, ¿no? Pero esto, en cambio, en la parte de transferencias, en la parte de todo lo que es la red digital del Banco del Pichincha, en cambio, muy buena atención. Es decir, cambió totalmente la parte del negocio, con miras a distintos resultados. ¿Qué es lo que buscaba Banco del Pichincha? ¿O qué es lo que podemos avisorar de la estrategia de Banco del Pichincha? Bueno, pues que Banco del Pichincha prefiere todo lo que es la parte digital
para así tratar de que la gente deje de asistir tanto y deje en presencial, deje de estar con tanta gente ahí, porque son increíbles todavía las colas que hay en el banco, ¿no? Entonces, la adopción de tecnología digital. Por otro lado, nosotros empezamos a tener otra tecnología digital que fue interesante cuando la Cooperativa Alianza del Valle genera esta tecnología para los créditos 100% digitales, sin asesores, 100% digitales. Y en eso me parece que está acelerado con respecto a las otras instituciones del sector de economía popular solidaria, las cooperativas, muy adelantado. Adamaris Guaminga nos dice, buenos días, saludo ingeniero, muy buen tema. Hernán Melo, magíster, pero el servicio del Banco del Pichincha digital no es bueno. Recordemos los días que se quedaron sin sistema. Bueno, eso es un tema bastante crítico, pero ahorita estamos viendo la adopción de tecnologías digital por parte de los usuarios, Hernán. Es cierto lo que usted dice. Ahora, ¿cuál fue el problema de esto? Que no viene de la mano el desarrollo de esta tecnología digital con el desarrollo de las seguridades digitales. Ese es el problema, Hernán, y tiene usted toda la razón. Banco del Pichincha, aun cuando ha tenido varias seguridades, muchas veces se ha quedado sin sistema o sin servicio por estos problemas de que no tuvo la seguridad. Sin embargo, la parte digital fue la menos afectada. Habían muchas cosas en las que la gente todavía podía hacer, por ejemplo, transacciones, a pesar de que no tenían todos los candados, no habían todas las seguridades. Pero acuérdese que eso no es un problema solo del Banco del Pichincha, también lo sufrió el Banco del Pacífico, también lo sufrió el Registro Civil, también lo sufrieron varias entidades gubernamentales, y de hecho había una denuncia que se realizó sobre CNT, que CNT había sido hackeado también, con toda la información que tiene CNT. Es decir, la gente que tiene internet por CNT se volvió vulnerable. Todos esos elementos están ahí, Hernán, y usted tiene toda la razón. Pero la adopción de la gente hacia la tecnología digital, la adopción de tener un celular y no importa qué datos me pidan, ir a una app para pedir comida a la casa, fue lo que varió totalmente, ¿no? Por otro lado, hubo un aumento del uso de entregas a domicilio. Esto fue desbordante, impresionante. Entonces la gente que tenía un negocio en el que, por ejemplo, vamos a hablar de comidas, que es más fácil el ejemplo, yo tengo un restaurante, la gente venía a comer a mi restaurante, pero después hubo un problema porque ya no podían venir, ¿sí? Y entonces, ¿yo qué hago? Entregas a domicilio. Pero si no tengo los números telefónicos de la gente y la gente no tiene mis números telefónicos, empezamos a tener un problema por la falta de información. Ahí no es que el problema fue la adopción del nuevo hábito, no, para nada. Es el problema de que no tenemos la información, y mucha gente inclusive tenía las facturas de las personas. Yo tengo las facturas de todos mis clientes, pero yo nunca he hecho una lista de estos clientes, no he hecho una estructura para tener los datos, nombres, apellidos, números telefónicos para llamarles y decirles, oiga, le puedo llevar a domicilio. Por otro lado, mucha gente dejó, por obligación, por la cuarentena, dejó de ir a trabajar a sus negocios, ¿no es cierto?, a sus oficinas, etcétera. ¿Y esto qué nos obligó a hacer? Bueno, pues es simple. Nos obligó a tener cambios abruptos en nuestra estructura. Si yo tenía un restaurante en un sector que era totalmente comercial, que era totalmente lleno de oficinas, bueno, pues mucha gente le tocó cerrar esos negocios, ¿no es cierto? Le tocó deshacerse de esos negocios. Ahí vienen varios inconvenientes que se presentaron. María Luisa García, excelente tema. Jennifer Pin, buenos días, magíster. Lourdes Parra, buenos días con todos. Lili Torres, saludos, magíster, saludos, Lili. Lourdes Parra, excelente programa, fuerza, muchísimas gracias, Lourdes. ¿Qué
¿Qué más viene con este tema de los cambios de los hábitos para tomarlos en cuenta, ¿no? Ya veíamos adopción de tecnología digital, aumento del uso de entregas a domicilio, las barreras desdibujadas entre el trabajo y la vida empezaron a generarse como mayor elemento. Este fue un elemento bastante difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente empezó a trabajar desde casa, pero ahora ya no trabajaba a la hora que ingresaban normalmente antes. En vez de ingresar a las 8:30, ahora estaban desde las 8 de la mañana ya en la computadora. Pero a lo sumo se levantaban a almorzar o tenían distintos bocaditos cerca del computador y el trajín diario empezaba a aumentar. Y había gente, o hay gente todavía, que está trabajando 10, 12 horas y sigue en el teletrabajo con un exceso de carga horaria. Esto dado por las autoridades de las organizaciones, en algunos casos sí, yo creo que en bastantes casos sí, pero en otros no. En otros simplemente era para desconectarse del tener que aportar en otras cosas de la casa. Por otro lado, el riesgo psicosocial, dentro de lo que es riesgo psicosocial hay un membrete, un nombre, uno de los elementos, una de las partes que se mide en riesgo psicosocial, se llama doble trabajo. Esto tiene que ver con las actividades que usted hace en su trabajo, pero adicional tiene que llegar a la casa y tiene que lavar platos, tiene que cocinar para toda la familia, tiene que barrer, etcétera, 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 ¿no? Este tema del doble trabajo en riesgo psicosocial se disparó impresionantemente. Los números crecieron de una manera increíble porque ahora estaba conviviendo con el doble trabajo. En ese momento en que usted estaba trabajando en la computadora, al mismo tiempo estaba cocinando, ¿sí? Magíster le saluda Guillermo. Guillermo, un saludo para usted, una satisfacción ser parte de su programa. Muchísimas gracias a usted, un abrazo cordial. Entonces esta barrera desdibujó problemas de trabajo y actividades familiares y actividades de casa al mismo tiempo. Empezó a desdibujar y empezó a generarse un mayor problema ahí, ¿no? Otra situación que empezó a generarse es el almacenar bienes. Y aquí viene un ejemplo bien práctico que les quiero dar. En Estados Unidos empezó a dejar de consumirse el arriendo en casas, por lo tanto bajaron los precios al principio y esto fue un tema bien interesante porque bajaron los precios. Pero al bajar los precios hubo una empresa gigantesca que se dedica al arriendo de casas, a las compras de casas, etcétera, que decidieron invertir en ese momento y empezaron a comprar casas cuando estaban a la baja y se las compraron. Y la gente decía, es un mal negocio porque no vas a poder recuperar enseguida. No estoy apostando a recuperar enseguida. Y de hecho ellos hicieron un giro en el negocio. ¿Por qué? Porque empezaron a arrendar, pero ahora los arriendos en Estados Unidos empezaron a trepar los precios. Obviamente, ¿quién es el beneficiario? Esta persona que empezó a almacenar bienes. Pero nosotros también lo hicimos de una manera diferente, ¿no? Porque empezábamos a consumir cosas que no necesitábamos. Yo tenía un alumno que estaba haciendo su tesis, estábamos dirigiendo la tesis, todo lo que es la unidad de integración curricular, y él tenía un negocio de zapatos. Y yo hacía una reflexión, estamos en tiempo de pandemia, ¿qué tan bueno puede ser vender zapatos en un tiempo en el que no necesito zapatos? Y esta persona me decía, ¿sabe qué? Aquí están los datos, y yo veía números, y en realidad se había disparado la facturación en un 100%, es decir, antes yo vendía 10 pares, después yo ya vendía 20, y después ya no vendía 20, sino que vendía 40, y empezaba a crecer de una manera increíble, pero la gente no necesariamente estaba utilizando los zapatos, pero estaba acumulando, ya no es almacenando, sino acumulando. Y lo mismo pasó en la comida, acuérdense en el tema del papel higiénico, ¿no? Va a haber cuarentena, sí, la gente empezó a comprar como loca papel higiénico. Muchas veces se olvidaban de comprar comida, pero compraban papel higiénico. Los hábitos de los consumos se dispararon de una manera ilógica en algunos casos. Y la compra de comida también tuvo hábitos totalmente diferentes, o tiene todavía en algunos casos hábitos totalmente diferentes. ¿Por qué? Cuando yo voy a comprar comida,
el hombre tiene una fijación en los productos de una manera totalmente diferente. La mujer igual, totalmente diferente. ¿Qué es lo que hacen las mujeres cuando van a consumir, cuando van a comprar? Vamos a ver unos mensajes que nos llegaron y enseguida retornamos con eso. Alfredo Nicolás Torres, ingeniero, excelente tema. La verdad que la gente vivía estresada al comienzo de la pandemia, que la mayoría tampoco quería pedir a domicilio, eso es cierto, por la situación que se escuchaba en noticias que los contagios podían ser hasta por medio de billetes. Sí, tiene toda la razón, porque llegó estas noticias, noticias muchas que son verdaderas, otras que no, pero nosotros nos dejábamos llenar de información y ya vamos a hablar de ese consumo de información que fue increíble cómo incrementó. Lourdes Parra, magíster, con la pandemia se crearon muchas agencias de entrega a domicilio, pero ¿quién sanciona cuando el servicio es deficiente? Esa es una excelente pregunta. Guillermo nos decía que estaba desde ese teléfono. Esa es una excelente pregunta, Guillermo. ¿Y qué es lo que se debería hacer? Bueno, el deber hacer es una cosa y lo que hacen nuestras autoridades es otra. ¿Quién sanciona? ¿Quién controla? ¿Quién verifica? Eso es un problema que todavía lo tenemos ahí latente y eso depende muchísimo de nuestras autoridades también. A veces nos olvidamos de que nuestras autoridades tienen que ver mucho en este tipo de cosas y ellos también a veces se hacen de la vista gorda, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar del tema del consumo de información. Aumento de la búsqueda de información sobre COVID-19, justo lo que le decía, vamos a hablar del consumo de información. El problema es que en Internet nosotros podemos encontrar lo que usted quiera. Si usted quiere información de la biblioteca más importante del mundo, con las mejores noticias del mundo, usted la va a encontrar. Pero asimismo, en Internet podemos encontrar noticia basura. Es decir, el día de hoy a alguien se le ocurre subir información de que el COVID es mentira, de que no es una enfermedad y de que no debe vacunarse nadie, y resulta que va a tener acogida. Va a estar en las redes sociales, ¿sí? Y va a haber gente que le va a dar like, que va a decir, qué interesante esta información. Eso también hay, eso también existe, no podemos negarlo. Pero asimismo, como eso existe, también existe información buena. El problema es que muchas veces no discriminamos la información. Y nosotros empezamos a leer y a creer que cualquier cosa que está en las redes sociales, por ejemplo, son noticias verdaderas. Y ahí viene un problema con el consumo de información, porque hubo un aumento en búsqueda de información totalmente negativa. Además, leíamos redes sociales donde se empezaba a aumentar la información de muertos, de heridos, y esto generaba unos terribles problemas, ¿no? La gente estaba totalmente asustada. Al comienzo de la pandemia, la mayoría no quería pedir a domicilio. La gente al principio empezó a encerrarse, eso es cierto, al inicio de la pandemia la gente se empezó a encerrar y trataba inclusive de no salir a comprar a la tienda, trataba de que el consumo sea una vez por semana, en algunos casos una vez cada 15 días. Había gente que trataba de encerrarse, había gente que no se encerraba también, es decir, dependiendo del sector, dependiendo de muchas cosas, pero sobre todo, la gran mayoría de la gente acá en Ecuador estaba respetando unas reglas. Y ahora, dependiendo de factores de tipo de consumo, de costumbres, la clase media en principio se detuvo por los delivery, pero después empezó a acceder bastante a los deliveries. El primer delivery que empezó a tener gran acogida era el de las compras, para no salir a hacer las compras en el Supermaxi, aquí en cualquiera de estos, bueno, pues hacía las compras por delivery o por las plataformas, y esto le facilitaba la vida, en teoría, pero todavía estaba el miedo. Y entonces, ¿qué pasaba? Los billetes los bañaban en alcohol, la gente se bañaba en alcohol, bañaban las comidas en alcohol, etcétera. Un montón de cosas que no voy a criticar, no voy a decir que estén bien o que estén mal, estoy hablando de que esos eran elementos de consumo.
Madel Simbaña, considero que el aumento del consumo digital a raíz de la pandemia es irreversible. Sí, en realidad es irreversible, es un tema que se va a mantener. De hecho, según los datos del Instituto de Economía de Mastercard, en el 2020 el gasto en minoristas online aumentó en más de $1 millón y parece que esta tendencia continuará. Hoy en día, lo que las marcas invierten cada vez más en publicidad online a través de redes sociales. Lo negativo, el aumento de estafas por compras no procesadas. Los delitos informáticos también representan una problemática en alza. Saludos por su programa. Kat Villarreal. Kat Villarreal, un abrazo cordial para usted. Lo que dice tiene mucha razón. Sin embargo, que yo tenga presencia digital con publicidad en presencia digital, sea en redes sociales, no garantiza la compra. ¿Por qué? Nosotros tenemos un serio problema con todo lo que es la publicación en redes sociales. Si yo estoy viendo algo en redes sociales, enseguida va a aparecer publicidad. Y es tanta la información que llega que nuestro cerebro ha generado una capacidad de no procesar. Antes eso era malo, en la actualidad eso es bueno porque nos llega tanta información que empieza nuestro cerebro a hacer de una manera inconsciente, quito esto, no hago caso de esto, y entonces, obviamente que usted invierte en internet no garantiza que la gente le va a ver o que la gente le va a comprar, para nada, no garantiza, ¿no? Ahora, estos datos de lo que nos está hablando Kat Villarreal, nos dice que es del Instituto de Economía de Mastercard, pero la pregunta sería, en este 2020, ¿dónde? Porque esto puede ser en Estados Unidos y es una cifra que puede ser más accesible, puede ser más interesante, puede ser más, no más interesante, sino más entendible. Pero si esto es en Ecuador es otra historia, ¿no? Que en Ecuador hayan aumentado $1.000 millones en consumo en minoristas, yo diría que me parece que es imposible. No creo que sea una cifra para Ecuador. Ahora, si es en América Latina, depende dónde sea para dar un criterio. No tengo el dato, no lo sé bien, así que por favor, Kat, coméntenos dónde es esto y ahí podríamos comentar un poquito más. Bien interesante su comentario. Ahora, ¿y qué pasa con las estafas? Que es la parte negativa también. Muchas de estas estafas no empezaron como estafas, no empezaron como querer estafar a la gente. Muchas se vieron desbordadas por la incapacidad de reacción. Por ejemplo, cuando nosotros entendemos el mercado y entendemos las necesidades del mercado primero, sabemos que podría haber un impacto súper alto y la logística que vamos a necesitar para el negocio es algo que debemos prever. Por otro lado, si nosotros no entendemos las necesidades del mercado, el mercado nos puede aplastar de una manera increíble. Y esto sucedió con varias empresas. Voy a dar dos ejemplos. El uno era una empresa que vendía aspiradoras y elementos de limpieza para el hogar. Esta empresa vendía los equipos y le entregaba a domicilio. Había gente que compraba y entonces pagaba por internet, ¿sí? Resulta que de pronto no llegaban los equipos en el tiempo ofrecido. Se hacía el reclamo y le decían que no le podían devolver y entonces que tenía que esperar un tiempo más. Así pasaban ya de los 8 días que tenían que llegar, ya pasaban 16, 25, 30 días. Entonces de pronto se ponía ya un reclamo más fuerte y le decían, ¿sabe qué? Tiene toda la razón, le vamos a devolver. Le devuelven el dinero a usted y de pronto al otro día llega la aspiradora. Esto sucedió con una empresa acá en Ecuador. Y este problema hizo que esa empresa tenga que quebrar. ¿Por qué? Porque había un divorcio entre ventas, contabilidad y la parte logística. Hubo un problema bastante serio. No eran estafas, pero se veía como una estafa con respecto a lo que decía Kat Villarreal. Y otro ejemplo también que se presentó es una alumna quería hacer un emprendimiento de pasteles. Yo le proponía que haga algunas cosas, hizo algunas cosas a nivel de marketing y le fue tan bien que ella para el 14 de febrero tenía que entregar 200 pasteles, pero el negocio lo manejaban ella y su mamá. Alcanzó a cumplir con las justas, pero si le llegaban 10 pedidos más se hubiera desbordado. O sea, lo logró
por esos milagros que da la vida también, ¿no? Guillermo, magíster, la información por redes sociales ha afectado en todos los aspectos. Uno de los más relevantes pienso que es el de no vacunarse, claro, que hay mucha gente que decidió no vacunarse. ¿Y por qué decidió no vacunarse? Hay muchas razones. La una, por las teorías conspirativas con respecto a la vacunación, de que venía un chip, de que venían cosas y de que nos iban a afectar por medio de eso, esa es una. Y la otra es de que estaban haciendo pruebas acá en Ecuador. Y bueno, es cierto de alguna manera. Por ejemplo, en Ecuador a nosotros nos ponían las vacunas para adultos y listo, ¿no? Igual que en otros países. Pero en cambio para los adolescentes, en Estados Unidos todavía no ponían las vacunas y acá en Ecuador sí ponían las vacunas. Ahora, por ejemplo, ya van a poner las vacunas a los niños. No digo que esto esté bien o que esto esté mal, simplemente estoy dando un dato que está presente ahí, ¿no? Otra cosa dentro del consumo, la improvisación y el aprovechamiento de los recursos, ¿sí? Muchas de las cosas que nosotros veíamos que la gente necesitaba, empezábamos a improvisar posibles soluciones, poniéndoles en redes sociales. Oiga, ahora ya vendo limones. Yo tenía antes limones, pero no necesitaba. Ahora, como perdí el empleo, voy a empezar a vender limones. Y empezamos a improvisar. Y se improvisaron un montón de negocios. Un montón de emprendedores saltaron como espontáneos al ruedo. Y esa improvisación puede tener un costo bastante alto, ¿sí? Ahora, se empezó a aprovechar de mejor manera los recursos, también hay que reconocerlo. Antes teníamos un montón de ropa que no la utilizábamos y que no, hoy voy a utilizar esta y mañana ya no tengo, como esta historia que suele haber siempre en el vestuario de las damas, no tengo que vestirme, y empieza usted a revisar y hay 50 vestidos, pero no tengo que ponerme, es que esos ya he usado y utilizan una sola vez. Sí, es cierto, pero empezó una conciencia diferente para el aprovechamiento de recursos. Ahora, estos recursos se los aprovecharon de forma positiva y de forma negativa. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y por último, un problema muy serio que tenemos a nivel de país y a nivel del mundo es que hubo una priorización del consumo. La gente empezó a priorizar el consumo. Consume y muchas veces consume más de lo que con lo que podría beneficiarse, sino que empieza a consumir ya, si hablamos de alimentos, podría consumir ya por gula, ¿sí? Entonces, estos son elementos que se han dado en los cambios de hábitos. Si bien es cierto, por un lado tenemos cambios de hábitos en la parte digital, porque la gente empezó a utilizar mucho los medios digitales, también hemos visto que hay problemas porque no hay todas las seguridades digitales, entonces hay que tener ciertos cuidados, tengan mucho cuidado, y hemos visto que también proliferaron las estafas. Entonces tenga usted mucho cuidado, cuando le escriben del Banco del Pichincha y le piden sus datos, no los dé. Cuando le escriben del Banco de Guayaquil y le piden sus datos, no los dé. Cuando le llaman por teléfono y le dicen, le estamos llamando de tal operadora y queremos pedirles algunos datos, no los dé. Ellos deberían tener ya esos datos, ¿sí? No es que ellos tienen que pedirle a usted los datos. Tenga mucho cuidado. Magíster, pero la informalidad o los emprendimientos han afectado a los negocios formados totalmente. No es lo mismo que yo compita poniéndome una empresa de pollos chiquitita desde mi casa, compita con KFC. KFC tiene unos costos operativos súper altos. Yo no tengo esos costos operativos, así que la informalidad va a afectar. En el transporte, por ejemplo, si yo salgo y me estoy dirigiendo a algún lado y veo en el camino gente y le voy a llevar a la gente en el camino y les cobro, no voy a cobrar como un taxi que vive de eso, porque yo no vivo de eso. Entonces la informalidad afectó cualquier cantidad, claro que sí. La informalidad generó un daño tremendo y esto es algo que se debería regular. La pandemia sacó las habilidades de emprender de muchas personas y en otras nacieron los emprendimientos complementarios, pero a medida que las medidas sanitarias han mejorado en el país relativamente, hay muchas de estas iniciativas emprendedoras que han desaparecido, algo así como debut y despedida. ¿A qué responde este tipo de comportamientos? Es decir, no mantenerse e innovar. A ver, Viviana, mi querida Viviana, la parte de innovación es un tema totalmente técnico ahora.
ahora ya no es como antes decíamos, la gente innova porque tiene mucha creatividad y con eso es suficiente. No. Ahora hay muchas cosas como Gibson, Rowan Gibson, es el padre de la innovación, es impresionante este señor y él habla de los 4 lentes de la innovación. Esto lo vamos a ver en uno de los siguientes programas, yo creo que en un par de semanas lo vamos a topar los elementos de la innovación y nosotros acá en Ecuador hemos creado una metodología que en algún momento nos pidió el BIES y BAN Ecuador. Creamos una metodología que implica cómo se debe hacer un emprendimiento. Y el emprendimiento nace en las necesidades reales del mercado, no nace en mis habilidades. Yo sé hacer empanadas, voy a vender empanadas. No, nace en las necesidades del mercado y va creciendo, va generando un proceso de innovación que puede ser continuo. Ahora, ojo, innovación por innovación no está bien. Si yo quiero innovar porque a mí se me ocurre, pero no hay necesidad del mercado, probablemente voy a tener problemas. Ahora, emprender implica que yo debo seguir aprendiendo en el camino. No solo hacer empanadas, si es que mi emprendimiento son empanadas, sino va mucho más allá. Yo debo saber cómo testear el mercado, cómo entender el mercado, qué es un mínimo viable. Debo aprender varias cosas que son técnicas, pero que son muy importantes. Nos decía Ricardo Velastegui, magíster, sin embargo, creció mucho la contaminación. Pese a que se mejoró en la actualización en tecnología, no nos educamos para el manejo de desperdicios. Eso nos dice Mayra Gurriel, es totalmente cierto, Mayrita. Muy buen comentario, tenemos un problema con contaminación y ahí lo vamos a topar en otro programa porque ya se nos acaba el tiempo. María Luisa García, por un tema de ansiedad, la gente empezó a consumir sin sentido. En el caso de los conciertos en línea, que fue la mayoría bastante decepcionante y que se sintieron estafados, pese a que en la lógica no iba a ser lo mismo que en vivo. Claro, hubo gente que se sintió estafada, pero que no fue estafada. Ojo, sí había el sentimiento de estafa, pero no era estafa. Lili Torres, el error de muchas veces inicia en pensar en nuestras necesidades como emprendedores y no en las necesidades del consumidor. Totalmente cierto. Yo debo entender a mi mercado siempre. Madel Simbaña, sobre el comentario anterior, hablamos de las mayores economías mundiales, Australia, China, Canadá, ahí sí, claro. Totalmente, ahí sí, Kat, totalmente de acuerdo. Sí, en las economías más estructuradas, el consumo en estos negocios minoritarios va a crecer. Pero acuérdese que un negocio pequeño en Estados Unidos es como acá las grandes empresas, ¿no? Acá en Ecuador las grandes empresas, las mega empresas, allá son negocios minoritarios. Entonces hay que entender también las realidades. Esto como algunos elementos, mi querida radio audiencia. Y para finalizar, les quiero contar una pequeña historia, como siempre. Resulta que Alejandro Magno era uno de los reyes que llegó a conquistar no todo el mundo conocido en ese momento, pero casi todo el mundo conocido. Y por eso era Magno, ¿no? Todo lo que logró conquistar. Él tenía un general que siempre le trataba de ayudar y aconsejar. Este general siempre le estaba guiando y cuidando. Y cuando la gente estaba enfrente de Alejandro Magno les ponía 3 puertas y les decía, escojan por dónde quiere irse usted. Y la gente regresaba a ver y tenía las 3 puertas. La primera no era una puerta normal, sino que tenía unas rejas y había leones ahí, ¿sí? Y la gente tenía mucho miedo, pero regresaba a ver la segunda puerta y la segunda puerta estaba llena era una puerta que le llevaba hacia un desfiladero, ¿no? Había un camino muy pequeño que no iban a poder pasar. Al final se iban a resbalar, iban a caer y se iban a morir. Era muy visible eso y todos habían sufrido lo mismo. Y había un tercer camino que era el camino que estaba con unas puertas, con unas calaveras. Todo el camino para la tercera puerta estaba lleno de esqueletos. Todos los esqueletos estaban ahí alrededor y tenía en los costados fuego. Y usted veía y tenía unas manchas rojas, como si fuera sangre, toda la puerta. Como que alguien abrió la puerta y enseguida, con manchas de sangre, rozó la puerta.
tenía todo ese problema. La gente estaba muy asustada cada vez que veía esa puerta y decidía irse por el desfiladero, por ese lado de allá, ¿no? Y la gente moría. Un día su general decide ya retirarse y le dice, Alejandro, quiero retirarme, quiero ya irme y te pido que por favor me permitas salir ya de las filas de trabajar contigo, ¿no? Entonces le dice, claro que sí, puedes irte. Pero antes de eso le dice, general, el general le dice, antes de eso yo quiero, Alejandro, despedirme, pero quiero conocer qué es lo que hay detrás de esa puerta que da tanto miedo. Nunca nadie se decidió a abrirla, así que me da muchísimo miedo. Bueno, pues le dice, anda y velo tú mismo. Dice, pero estoy a punto de retirarme, ¿cómo me va a pedir eso? ¿No? Le dice, ¿sabes qué? Anda nomás, no te preocupes. El tipo va, abre la puerta y encuentra que era el camino a la libertad. Muchas veces nosotros no tomamos decisiones en nuestra vida porque tenemos miedo a lo que podría pasar. Y muchas veces alrededor de la puerta o atrás de la puerta principal, de esa puerta que nos da tanto miedo, de ese camino que no escogemos que nos da tanto miedo, puede que esté nuestra libertad. Les dejo a todos un abrazo gigante y fraternal. Primero redes sociales.